Bienvenidos al canal Canano. En esta presentación profesional, vamos a profundizar en el método de la ruta crítica, conocido por sus siglas en inglés CPM, Critical Path Method, aplicado específicamente a proyectos de construcción residencial. Este método es una herramienta fundamental que todo ingeniero civil, director de proyecto o residente de obra debe dominar para garantizar el cumplimiento de plazos y optimizar el uso de recursos en proyectos constructivos. A lo largo de esta exposición, analizaremos los fundamentos teóricos del CPM, desarrollaremos un caso práctico basado en una vivienda de 70 metros cuadrados, y examinaremos las mejores prácticas actualizadas al año 2026. El contenido que presentaremos está basado en normativas vigentes de Costa Rica y en estándares internacionales aplicables a toda Latinoamérica. La aplicación rigurosa del método de la ruta crítica en proyectos de construcción genera beneficios cuantificables y significativos. Estudios recientes realizados por el Project Management Institute en 2024 demuestran que los proyectos de construcción que implementan CPM de manera disciplinada experimentan una reducción de sobrecostos de hasta 30%, en comparación con proyectos que utilizan métodos de programación informales o intuitivos. El CPM permite la identificación proactiva de cuellos de botella antes de que se conviertan en problemas críticos, facilita el cumplimiento de plazos contractuales reduciendo las penalizaciones por retraso, y mejora significativamente la coordinación entre subcontratistas y proveedores. En el contexto actual de 2024 a 2026, la aplicación del CPM se ha integrado con tecnologías digitales avanzadas. Las plataformas de software como Oracle Primavera Cloud y Microsoft Project permiten la actualización en tiempo real de cronogramas y la integración con metodologías BIM, Building Information Modeling. En Costa Rica específicamente, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, CFIA, está promoviendo activamente el uso de herramientas de programación formal en el marco de su Plan de Madurez BIM 2025, reconociendo que una programación rigurosa es esencial para proyectos que buscan certificaciones de sostenibilidad y eficiencia. La aplicación rigurosa del método de la ruta crítica en proyectos de construcción genera beneficios cuantificables y significativos. Estudios recientes realizados por el Project Management Institute en 2024 demuestran que los proyectos de construcción que implementan CPM de manera disciplinada experimentan una reducción de sobrecostos de hasta 30%, en comparación con proyectos que utilizan métodos de programación informales o intuitivos. El CPM permite la identificación proactiva de cuellos de botella antes de que se conviertan en problemas críticos, facilita el cumplimiento de plazos contractuales reduciendo las penalizaciones por retraso, y mejora significativamente la coordinación entre subcontratistas y proveedores. En el contexto actual de 2024 a 2026, la aplicación del CPM se ha integrado con tecnologías digitales avanzadas. Las plataformas de software como Oracle Primavera Cloud y Microsoft Project permiten la actualización en tiempo real de cronogramas y la integración con metodologías BIM, Building Information Modeling. En Costa Rica específicamente, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, CFIA, está promoviendo activamente el uso de herramientas de programación formal en el marco de su Plan de Madurez BIM 2025, reconociendo que una programación rigurosa es esencial para proyectos que buscan certificaciones de sostenibilidad y eficiencia. Antes de poder construir un diagrama de red CPM, es absolutamente fundamental descomponer el proyecto en sus componentes manejables mediante una estructura de desglose del trabajo, conocida como WBS por sus siglas en inglés Work Breakdown Structure, o EDT en español. Esta descomposición jerárquica es la columna vertebral de toda planificación profesional y está definida en la 7ª edición del PMBOK, la guía del Project Management Institute. La WBS organiza el alcance total del proyecto en 3 niveles jerárquicos. El nivel 1 representa las fases principales del proyecto, tales como preliminares, estructura, acabados y cierre. El nivel 2 desglosa cada fase en paquetes de trabajo o entregables mayores, por ejemplo, la fase de estructura se subdivide en cimentación, muros de mampostería, vigas de confinamiento y cubierta. Finalmente, el nivel 3 identifica las actividades específicas ejecutables, como excavación de zanjas, vaciado de concreto, o armado de acero de refuerzo. Un principio fundamental de la WBS es la regla del 100%, que establece que la suma de todos los elementos en cada nivel debe representar el 100% del alcance del proyecto, sin omisiones ni duplicaciones.
Esta estructura garantiza que no se omita ninguna actividad durante la planificación y facilita posteriormente la asignación de responsabilidades, recursos y presupuestos a nivel de cada actividad. Continuando con los conceptos fundamentales del CPM, examinamos ahora los tiempos y las holguras. El análisis CPM requiere calcular 4 tiempos para cada actividad. Primero, el tiempo de inicio temprano, denotado es por Early Start, representa el momento más pronto posible en que puede iniciar una actividad, asumiendo que todas sus predecesoras se han completado lo antes posible. Segundo, el tiempo de finalización temprana, EF por Early Finish, se calcula sumando la duración de la actividad a LES. El cálculo de estos tiempos se realiza mediante un recorrido hacia adelante en el diagrama de red, desde el inicio hasta el fin del proyecto. Tercero, el tiempo de finalización tardía, LF por Late Finish, es el momento más tarde en que puede finalizar una actividad sin causar retraso en la fecha de finalización del proyecto. Cuarto, el tiempo de inicio tardío, LS por Late Start, se calcula restando la duración de la actividad del LF. Estos tiempos se determinan mediante un recorrido hacia atrás en el diagrama, desde el fin hacia el inicio del proyecto. La diferencia entre los tiempos tardíos y tempranos se denomina holgura total, calculada como LF-EF, o equivalentemente ELS-ES. La holgura representa el tiempo que una actividad puede retrasarse sin afectar la fecha de finalización del proyecto. Finalmente, la ruta crítica es la secuencia de actividades que tienen holgura total igual a 0. Esta ruta determina la duración mínima del proyecto y cualquier retraso en una actividad crítica retrasará el proyecto completo. Para desarrollar un análisis CPM riguroso y realista, es indispensable contar con datos cuantitativos precisos. En ausencia de planos arquitectónicos y estructurales específicos, hemos establecido un modelo base hipotético pero técnicamente fundamentado para una vivienda residencial de 70 metros cuadrados, que servirá como caso de estudio a lo largo de esta presentación. Los supuestos del proyecto son los siguientes: el área de construcción es de 70 metros cuadrados, correspondiente a una planta rectangular de 7 metros por 10 metros. El área del lote se asume en 100 metros cuadrados para calcular trabajos preliminares como limpieza y descapote. El perímetro de muros exteriores es de aproximadamente 34 metros lineales, y se consideran 30 metros lineales adicionales de muros internos de mampostería. La altura de muros, desde el nivel de piso terminado hasta la viga de amarre superior, es de 2,80 metros, valor estándar en construcción residencial según el Reglamento de Construcciones del INVU. A partir de estos supuestos geométricos, se derivan los metrados clave que fundamentan todos los cálculos de duración. La excavación para cimentación totaliza 20 metros cúbicos, considerando una profundidad de 70 centímetros y un ancho de 60 centímetros para zapatas corridas. El volumen de concreto para cimentación y elementos estructurales suma 22 metros cúbicos. El área de mampostería, descontando vanos de puertas y ventanas, es de 175 metros cuadrados. Finalmente, el área de cubierta con cerchas metálicas, incluyendo la pendiente del 20%, es de 85 metros cuadrados. La determinación precisa de la duración de cada actividad es un paso crítico en el análisis CPM, ya que duraciones erróneas conducen a cronogramas irrealistas. La fórmula fundamental es: duración igual a metrado dividido por rendimiento. El rendimiento representa la productividad de una cuadrilla estándar en condiciones normales de trabajo, y debe obtenerse de bases de datos validadas como los análisis de precios unitarios del CFIA, estudios de productividad locales, o registros históricos de proyectos similares. Veamos ejemplos concretos aplicados a nuestro modelo de vivienda de 70 metros cuadrados. Para la excavación manual de zanjas, tenemos un metrado de 20 metros cúbicos. El rendimiento estándar para excavación manual en tierra compacta hasta 1 metro de profundidad es de 5 metros cúbicos por día, considerando una cuadrilla de 2 peones. Por lo tanto, la duración es 20 dividido 5, igual a 4 días. Para el levantamiento de muros de mampostería con bloques de 15 centímetros, el metrado es 175 metros cuadrados. El rendimiento típico para una cuadrilla compuesta por un albañil y un peón es de 7 metros cuadrados por jornada. Así, la duración es 175 dividido 7, igual a 25 días. Para la aplicación de revoque o pañete en muros interiores,
considerando el mismo metrado de 175 metros cuadrados y un rendimiento de 8.75 metros cuadrados por día, obtenemos una duración de 20 días. Es importante destacar que algunas actividades no se basan en rendimientos de cuadrilla, sino en requisitos técnicos normativos. El caso más relevante es el curado estructural de la viga de amarre, que requiere obligatoriamente 28 días para que el concreto alcance su resistencia de diseño F'C, independientemente del tamaño de la cuadrilla. El proyecto de construcción de la vivienda residencial de 70 metros cuadrados se estructura en 4 fases principales, cada una con duraciones y características específicas. La fase 1.0, preconstrucción y trabajos preliminares, abarca 3 componentes: el desarrollo del proyecto ejecutivo, que incluye planos arquitectónicos, estructurales y de instalaciones MEP, con una duración de 45 días, la gestión y obtención de permisos y licencias ante las autoridades municipales y el CFIA, con una duración de 90 días, y finalmente las actividades preliminares en sitio, como movilización, limpieza, descapote, trazado y replanteo, que suman 9 días. La fase 2.0, estructura o obra negra, constituye el núcleo estructural del proyecto e incluye excavación y cimentación con 17 días, levantamiento de muros de mampostería confinada con 34 días considerando el encofrado y vaciado de castillos, y el curado estructural de viga de amarre que requiere 28 días mandatorios. La fase 3.0, cubierta de cerchas metálicas, comprende la fabricación de cerchas con 7 días, el montaje de cerchas con 3 días, la instalación de correas con 3 días, y la colocación de láminas o tejas con aislamiento más la instalación de canaletas y bajantes, sumando 7 días adicionales. Finalmente, la fase 4.0, instalaciones MEP y obra gris, incluye el trazado y ejecución de regatas para instalaciones embebidas con 18 días, y la aplicación de revoques interiores y exteriores con 20 días. No se incluyen en esta diapositiva la fase 5 de acabados ni la fase 6 de cierre, pero estas se consideran en el análisis completo del proyecto. Un aspecto crítico que frecuentemente se subestima en la planificación de proyectos de construcción es la ruta administrativa, específicamente la gestión de permisos y licencias. En muchos casos, esta ruta administrativa es la más larga del proyecto completo y, por lo tanto, se convierte en la ruta crítica real, aún antes de que inicie cualquier trabajo físico en el sitio. En nuestro caso de estudio, la ruta administrativa suma 135 días, distribuidos en 45 días para el desarrollo del proyecto ejecutivo y 90 días para la gestión de licencias. El desarrollo del proyecto ejecutivo comprende la elaboración de planos arquitectónicos, planos estructurales que incluyen cálculos de cimentación, diseño de mampostería confinada y diseño de cerchas metálicas, y planos de instalaciones mecánicas, eléctricas y de plomería, conocidas como MEP. Este trabajo debe ser realizado por profesionales colegiados y responsables ante el CFIA, el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos de Costa Rica. La gestión de licencias incluye el sellado de planos por parte del CFIA, la presentación del expediente técnico ante la municipalidad correspondiente, y la espera del proceso de revisión y aprobación. Estudios realizados por el Código Sísmico de Costa Rica entre 2024 y 2026 indican que el tiempo promedio de tramitación municipal varía significativamente según la jurisdicción, oscilando entre 60 días en municipalidades eficientes hasta 120 días o más en municipalidades con procesos burocráticos lentos. Por esta razón, es fundamental iniciar el proceso de permisos lo antes posible, idealmente en paralelo con la búsqueda de financiamiento y la adquisición del terreno, para evitar que esta ruta administrativa se convierta en el principal cuello de botella del proyecto. Una de las actividades más frecuentemente subestimadas, y que sistemáticamente aparece en la ruta crítica de proyectos estructurales, es el curado del concreto. El curado es el proceso de mantener condiciones adecuadas de humedad y temperatura para que el cemento complete su reacción química de hidratación y el concreto desarrolle la resistencia de diseño especificada en los planos estructurales, denotada como F'C. El desarrollo de resistencia del concreto sigue una curva de maduración bien documentada. A los 7 días de vaciado, el concreto ha desarrollado aproximadamente entre 60 y 70% de su resistencia de diseño F'C. Esta resistencia parcial es suficiente para soportar cargas ligeras, como el peso propio de muros de mampostería,
razón por la cual en nuestro cronograma se asigna un periodo de curado inicial de cimentación de solo 7 días antes de iniciar el levantamiento de muros. Sin embargo, a los 28 días, el concreto alcanza el 100% de su resistencia de diseño F''C. Este es el periodo estándar especificado tanto por el Código Sísmico de Costa Rica 2010 como por la norma internacional ACI 318 del American Concrete Institute. Para elementos estructurales que van a recibir cargas significativas, como la viga de amarre que soportará el peso de las cerchas metálicas y la cubierta completa, es absolutamente mandatorio respetar el periodo de curado de 28 días antes de cargarla. Cargar prematuramente una viga que no ha alcanzado su resistencia de diseño compromete gravemente la integridad estructural del edificio, puede provocar deformaciones excesivas, agrietamiento, y en casos extremos, colapso estructural. Esta actividad de curado de 28 días, aunque no consume recursos activos de mano de obra, consume tiempo calendario y, por su duración, frecuentemente se encuentra en la ruta crítica del proyecto. Una de las estrategias más efectivas para reducir la duración total de un proyecto sin comprometer la calidad ni la seguridad es la paralelización de actividades, también conocida como fast tracking. Esta técnica consiste en identificar actividades que no tienen dependencias lógicas entre sí y ejecutarlas simultáneamente en lugar de secuencialmente. En nuestro proyecto de vivienda de 70 metros cuadrados, identificamos 3 oportunidades clave de paralelización. El ejemplo 1 es especialmente significativo, mientras la viga de amarre está curando durante 28 días, actividad que no requiere intervención de cuadrillas, podemos ejecutar simultáneamente la fabricación de las cerchas metálicas, que toma 7 días y puede realizarse en taller externo o en el sitio sin interferir con el curado. Esta paralelización nos ahorra 7 días completos en el cronograma general, ya que cuando la viga esté lista para recibir carga, las cerchas ya estarán fabricadas y listas para montaje inmediato. El ejemplo 2 consiste en realizar las regatas o cortes en muros para empotrar las instalaciones MEP durante el mismo periodo de curado estructural. Esta actividad toma 5 días y puede ejecutarse sin afectar el proceso de curado. El ejemplo 3 corresponde a ejecutar las obras exteriores, como aceras, jardinería y paisajismo, en paralelo con los acabados interiores de la fase 5. Estas actividades no tienen interferencia física entre sí y pueden ser realizadas por cuadrillas diferentes simultáneamente. Es importante destacar que la paralelización debe aplicarse únicamente a actividades verdaderamente independientes. No es posible paralelizar actividades que tienen dependencia lógica o física, como por ejemplo intentar revocar muros antes de que las instalaciones MEP estén empotradas, ya que esto generaría reproceso y pérdida de calidad. En el contexto profesional actual de 2024 a 2026, la implementación manual del método de la ruta crítica mediante diagramas dibujados en papel es prácticamente obsoleta. Existen herramientas de software especializadas que automatizan los cálculos de tiempos tempranos, tiempos tardíos, holguras, y la identificación de la ruta crítica, permitiendo además la actualización dinámica del cronograma a medida que avanza el proyecto. Para proyectos de gran escala, obras públicas, proyectos multifase o programas de construcción complejos, el software líder de la industria es Oracle Primavera P6. Esta plataforma profesional de nivel empresarial permite gestionar miles de actividades simultáneamente, realizar análisis avanzados de ruta crítica con múltiples calendarios y restricciones, gestión integrada de costos mediante curvas S y análisis de valor ganado, y gestión de recursos con nivelación automática. Primavera P6 es el estándar en proyectos de infraestructura de gran escala con presupuestos superiores a $5 millones, y es ampliamente utilizado en proyectos de construcción gubernamentales en Costa Rica y toda Latinoamérica. Para proyectos de escala mediana, como edificios residenciales, comerciales o industriales con presupuestos entre $500.000 y $5 millones, Microsoft Project es una alternativa más accesible y ampliamente adoptada. MS Project ofrece una interfaz intuitiva similar a las aplicaciones de Microsoft Office, integración nativa con Excel, Word y SharePoint, capacidad para gestionar proyectos con hasta 1000 actividades eficientemente, y un costo de licencia significativamente menor que Primavera. Adicionalmente, existen plataformas emergentes como Procore, Autodesk Construction Cloud y Monday.com que ofrecen integración BIM, colaboración en la nube, y aplicaciones móviles para actualización de avance en campo. La elección del software debe basarse en la complejidad del proyecto, el presupuesto disponible, y el nivel de capacitación del equipo.
Aplicando el método de la ruta crítica al proyecto de vivienda de 70 metros cuadrados que hemos desarrollado a lo largo de esta presentación, podemos ahora identificar la ruta crítica completa y calcular la duración total del proyecto. La ruta crítica identificada es la siguiente secuencia de actividades con holgura igual a 0, inicio del proyecto, seguido por desarrollo de proyecto ejecutivo con 45 días, gestión y obtención de permisos con 90 días, movilización e instalación de faenas con 3 días, limpieza y descapote con 4 días, trazado y replanteo con 2 días, excavación manual de zanjas con 4 días, vaciado de concreto en cimentación con 2 días, curado inicial de cimentación con 7 días, levantamiento de muros de mampostería con 25 días, encofrado y vaciado de castillos con 9 días, encofrado y vaciado de viga de amarre con 6 días, y el punto crítico más largo, curado estructural de viga de amarre con 28 días. Posteriormente, montaje de cerchas metálicas con 3 días, instalación de láminas y cubierta con 7 días, aplicación de revoques interiores con 20 días, y finalmente la secuencia de acabados y cierre. La duración total del proyecto, sumando todas las actividades de la ruta crítica, es de aproximadamente 235 días calendario, lo que equivale a aproximadamente 7 meses y medio. De esta duración total, 135 días, es decir, el 57% del tiempo total, corresponden a la ruta administrativa de diseño y permisos. Las actividades con holgura positiva, que no están en la ruta crítica y pueden retrasarse sin afectar el plazo final, incluyen la fabricación de cerchas que puede ejecutarse durante el curado de viga, las obras exteriores que se ejecutan en paralelo con acabados interiores, y algunos acabados no secuenciales como pintura exterior. La práctica profesional de la ingeniería civil en Costa Rica está regulada por un marco normativo técnico y legal que debe cumplirse rigurosamente en todos los proyectos de construcción. El Código Sísmico de Costa Rica 2010, publicado por el Colegio Federado de Ingenieros y de Arquitectos, CFIA, establece los requisitos estructurales para diseño sismorresistente de edificaciones. Este código especifica las cargas sísmicas de diseño, los sistemas estructurales permitidos, los requisitos de ductilidad y confinamiento para mampostería, y los periodos mínimos de curado de concreto estructural. Su cumplimiento es obligatorio para todas las edificaciones en el territorio nacional. El Reglamento de Construcciones del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, INVU, regula los aspectos administrativos del proceso constructivo, incluyendo los requisitos documentales para solicitud de permisos de construcción, las responsabilidades de profesionales y constructores, y los procedimientos de inspección y recepción de obras. Este reglamento se complementa con ordenanzas municipales específicas de cada jurisdicción. El Decreto 44790 Guián-Minae Guián-S, publicado en 2024, establece las regulaciones para la gestión integral de residuos de construcción y demolición. Este decreto obliga a los constructores a implementar planes de gestión de residuos, segregación en sitio, y disposición final en sitios autorizados, como parte de las prácticas de construcción sostenible. Finalmente, el Plan de Madurez BIM Costa Rica 2025, impulsado por el CFIA y la Cámara Costarricense de la Construcción, promueve la adopción gradual de metodologías de modelado de información de construcción, BIM, y la integración de herramientas digitales de programación como CPM con modelos tridimensionales, lo cual representa la dirección futura de la industria constructiva nacional. Para implementar el método de la ruta crítica de manera efectiva en proyectos reales de construcción, es fundamental seguir un conjunto de mejores prácticas profesionales validadas por la experiencia y la investigación en gestión de proyectos. La primera práctica es utilizar estimaciones precisas basadas en datos reales del contexto local. Los rendimientos de cuadrillas varían significativamente según la región geográfica, el clima, la disponibilidad de mano de obra calificada, y las prácticas constructivas locales. Es indispensable utilizar bases de datos de rendimientos validadas para Costa Rica o Latinoamérica, o mejor aún, construir una base de datos propia a partir de registros históricos de proyectos anteriores de la empresa constructora. La segunda práctica es la actualización continua del cronograma. El CPM no es un ejercicio estático que se realiza una sola vez al inicio del proyecto. El cronograma debe actualizarse semanalmente o quincenalmente con el avance real de las actividades, recalculando la ruta crítica en cada actualización. Es frecuente que la ruta crítica cambie durante la ejecución del proyecto debido a retrasos, aceleraciones,
o cambios en el alcance. La tercera práctica es la gestión proactiva de riesgos. Una vez identificada la ruta crítica, debe realizarse un análisis detallado de los riesgos que podrían afectar las actividades críticas, tales como clima adverso, retrasos en suministro de materiales, o disponibilidad de mano de obra especializada, e implementar planes de mitigación anticipados. La cuarta práctica es la comunicación efectiva del cronograma. El diagrama CPM debe ser compartido y explicado a todos los stakeholders del proyecto, el cliente o propietario, los subcontratistas, los proveedores, y el equipo de supervisión. Todos deben comprender cuáles son las actividades críticas y las fechas hito fundamentales, para alinear sus esfuerzos hacia el cumplimiento del plazo contractual. Después de este análisis exhaustivo del método de la ruta crítica aplicado a proyectos de construcción residencial, podemos extraer 4 conclusiones clave que todo ingeniero civil debe internalizar. Primera conclusión: el CPM es una herramienta absolutamente esencial para el control de plazos en proyectos de construcción. No es opcional ni puede reemplazarse por métodos informales de programación. Los proyectos que no utilizan CPM experimentan sistemáticamente retrasos, sobrecostos, y conflictos entre stakeholders que podrían haberse evitado con una planificación rigurosa. Segunda conclusión: la ruta administrativa, específicamente la gestión de permisos y licencias, frecuentemente supera en duración a la obra física de construcción. En nuestro caso de estudio, la ruta administrativa representa el 57% de la duración total del proyecto. Esta realidad obliga a iniciar el proceso de diseño y tramitación de permisos con la mayor anticipación posible, idealmente en paralelo con la búsqueda de financiamiento. Tercera conclusión: el curado estructural del concreto, específicamente el periodo de 28 días para elementos estructurales que recibirán cargas significativas, es una actividad crítica que no puede omitirse, acortarse, ni pasarse por alto bajo ninguna circunstancia. El cumplimiento de este requisito normativo es fundamental para garantizar la integridad estructural y la seguridad de la edificación. Cuarta conclusión: la paralelización de actividades no dependientes es la estrategia más efectiva para optimizar la duración total del cronograma sin comprometer la calidad. Actividades como la fabricación de cerchas durante el curado, o las obras exteriores durante acabados interiores, pueden ejecutarse simultáneamente y generar ahorros significativos de tiempo sin costo adicional ni riesgo técnico. Hemos llegado al final de esta presentación profesional sobre el método de la ruta crítica aplicado a proyectos de construcción residencial. Espero que este contenido técnico haya sido de gran utilidad para su práctica profesional como ingenieros civiles, directores de proyecto, residentes de obra o profesionales de la construcción. Recuerden que el dominio del CPM no es únicamente un conocimiento académico, sino una competencia práctica indispensable que marca la diferencia entre proyectos exitosos que se entregan a tiempo y dentro del presupuesto, y proyectos problemáticos plagados de retrasos y conflictos. Los invito a suscribirse al canal Canano para acceder a más contenido de ingeniería civil profesional, donde continuaremos desarrollando temas técnicos avanzados relacionados con diseño estructural, gestión de proyectos, materiales de construcción, y normativa vigente en Costa Rica y Latinoamérica.